Hoy en Matemática para Todos vamos a aprender sobre la función tangente y desplazamiento, amplitud y periodo de las funciones periódicas, en este caso trigonométricas. Primero veamos a la tangente en el círculo trigonométrico. Si se recuerdan, en el círculo trigonométrico nosotros habíamos trazado un círculo de radio 1. Y en la clase anterior estudiamos que X correspondía a coseno de teta, mientras que Y corresponde a seno de teta. Entonces, si nosotros tomamos un punto, por ejemplo, en el primer cuadrante y su simétrico en el tercero, la coordenada en X sería negativa y la coordenada en Y sería negativa. Entonces, tanto el coseno como el seno serían negativos. Pero esto vendría porque lo que hacemos es sumarle 180 al ángulo teta que teníamos inicialmente. Hacemos un giro. Entonces, las coordenadas del punto Q que están reflejadas en el cuadrante 3 quedarían como coseno de teta más 180, porque lo que se ha hecho es agregarle al ángulo teta que estaba en el primer cuadrante 180 grados, y lo mismo con el ángulo, con la coordenada en Y, que sería el seno. Se cumple, recordemos que la tangente de un ángulo es seno entre coseno. Entonces, quedaría seno de teta más 180 entre coseno de teta más 180, que sería lo mismo que tangente de teta más 180. ¿Qué nos dice esto? Que el periodo que va a tener la tangente, o que se vuelve a repetir, es de 180, a diferencia de seno y coseno, que el periodo de estas dos funciones era de 360 grados. Ahora analicemos el gráfico de una función o de la función tangente. Tenemos el círculo trigonométrico, como habíamos visto anteriormente, el radio 1, trazamos, ¿verdad?, un ángulo teta, pero en este caso vamos a trazar la recta x igual 1 y vamos a extender ese segmento. Eso es lo que vamos a hacer, girar alrededor del círculo unitario, cambiando siempre el ángulo teta. Entonces, para que vean cómo se va generando la gráfica de la función al hacer este giro, que es el cambio de los ángulos en el círculo unitario. Al lado derecho van a ir viendo cómo se van generando esos puntitos al ir rotando, ¿verdad? O ir moviéndose o aumentando, más bien dicho, el ángulo teta. Si se fijan, parece como que se cortara justo en el ángulo de 90. Ya vamos a ver por qué. Porque es importante ver qué sucede en esta parte. Si empiezan los puntos, se corta y luego vuelve a pasar después de 90. La función tangente crece y decrece indefinidamente, es decir, que nosotros podríamos decir que su dominio son los reales. Ahora, al trazar las rectas, al trazar las líneas, siguiendo los patrones de los puntos, queda de esa forma. Ahora, si se fijan en 90 y 270, la función o la gráfica no pasa por ello. Significa que 90 y 270 son asíntotas. Recordemos que las asíntotas son aquellas rectas a las cuales la función se acerca mucho, pero jamás las toca. Entonces, en este caso serían el ángulo de 90 y un múltiplo, cada 180. Si se fijan, aquí la gráfica empieza en 90, si la vemos completa, y termina en 270. Hay una cantidad de 180 grados entre 90 y 270. Por eso el periodo de la tangente es de 180 grados. Veamos las características de la función tangente. Se expresa como y igual tangente de teta. Las asíntotas de la gráfica son de la siguiente forma: 90 más menos 180n, es decir, n veces 180 sumado o restado con 90. El rango son los reales. En este caso, el dominio, aquí el dominio no son todos los valores.
Aquí el dominio son a todos aquellos valores excepto los de las asíntotas, ¿sí? Sí crece y decrece indefinidamente si veíamos la gráfica en Y, pero en X hay valores que no toman. Recordemos que ese es el dominio. Son los valores que toma o puede tomar la variable. En este caso X viene a ser los valores de teta. Entonces no podemos tomar aquellos valores como 90, 270, 270 más 90 y los negativos tampoco. Es una función impar. Eso quiere decir que si yo evalúo la función en un número negativo, es como que tenga la función del número, pero con menos 1. Y su periodo, como ya habíamos dicho, era de 180 grados, a diferencia de la seno y coseno, que son de 360. Veamos el periodo y la amplitud, también el desplazamiento de este tipo de funciones. La amplitud es para una función periódica, digamos f, su máximo, digamos, o el valor máximo que toma en la gráfica es m y su valor mínimo es m minúscula. La amplitud se representa como el valor absoluto de a. Se define como el valor absoluto de la mitad de la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, como se ve aquí en la fórmula. En general, las funciones a por seno de x y b por coseno de x tienen una amplitud del valor absoluto de a, usando esa fórmula. Por ser una medida de amplitud, siempre va a ser positivo. Por eso es que se coloca entre las barras del valor absoluto. Entonces, normalmente va a ser positivo, aunque no le pongamos las barras, porque estamos tomando el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, esta cantidad siempre va a ser positiva, pero se toma de esa forma en general. El periodo de una función está relacionado con el ángulo donde se complementa la gráfica. ¿Se recuerdan que veíamos que para la función seno y coseno cada 360 grados se volvía a repetir la porción de la gráfica, ¿verdad? Era como si copiáramos y pegáramos un pedacito varias veces en todo el plano. El seno y el coseno tenían periodo de 360, pero la tangente tiene un periodo de 180. Ahora, sucede que también si ahí ves son números que pertenecen al conjunto de los reales, el periodo de las funciones de la forma y igual a seno de b por x y y igual a coseno de b por x es de la forma t igual 360 entre b, donde b tiene que ser positivo. B es el número que está multiplicando el argumento, que es x o teta, ¿verdad? Depende de cómo representemos la función. Los desplazamientos también de una gráfica pueden ser verticales, es decir, que la gráfica se va a mover hacia arriba o hacia abajo, todo va a depender del valor de la constante que se le esté agregando. Si la constante es positiva, lo que va a suceder es que la función se va a desplazar hacia arriba C cantidad de unidades a partir de donde estaba. Mientras que si el valor de la constante es negativo, se va a mover C unidades hacia abajo de la función original. Este desplazamiento lo que hace es afectar el rango, porque lo que cambia es, recordemos que el rango hace referencia a los desplazamientos en Y, y como es un desplazamiento vertical, va a afectar el rango de la función. También tenemos los desplazamientos que son horizontales, es decir, que afectan al eje X. Esto sucede cuando la constante que estamos sumando o agregando afecta directamente al argumento de la función, es decir, a X o al ángulo teta, dependiendo de cómo lo llamemos. Si el valor que estamos agregando es positivo, se desplaza C unidades a la izquierda del gráfico original, mientras que si es negativo, se desplaza C unidades a la derecha de la función original, que es lo que tenemos acá. Veamos unos ejemplos para que veamos cómo trabaja la amplitud. Tenemos que graficar menos 3 coseno de x. Primero veamos la gráfica de coseno de x, sin el menos 3. Como sabemos, la función coseno parte de 1, llega a pi medio. Pi medio, recordemos que si yo lo convierto a grados, este es 90 grados. Así que no nos parezca extraño, pasa por 90, se salta a 180, luego pasa a 270, se salta a 360 y así, ¿verdad? Hasta aquí tendríamos un periodo. Esta sería la gráfica solo de
la función coseno. Su amplitud aquí es 1, ¿ve? Porque su máximo, en este caso, si nosotros hacemos esta operación, la amplitud, o más bien dicho, el rango es desde 1 a menos 1, ¿verdad? Pero veamos qué sucede si le agregamos el menos 3. Vean, la función, como si vemos el número está afectando a la función o está multiplicando a la función, lo que va a hacer es que en vez de achicarse se va a extender y eso afecta la amplitud. La amplitud aquí ahora es de 3 porque el rango sería desde menos 3 hasta 3 en la función coseno. Entonces, y es positivo porque recordemos que la amplitud es en valor absoluto, ¿verdad? Entonces, en este caso, la función tiene una amplitud de 3. Y si ven la diferencia, la que está en color rojo era la función coseno sin el menos 3 y ya con el menos 3 la función color naranja cambia bastante, ¿verdad? También si se fijan, aparte de que la amplitud o el rango, digamos así, donde se mueve la función cambia, si se fijan, se reflejó esta montañita, si lo vemos así, se reflejó abajo, todo porque hay un menos acá. Ese menos lo que hace es invertirla, digamos, ¿verdad? La refleja con respecto al eje X realmente. Veamos otro ejemplo. Grafiquemos la función 3.5 por seno de 2x. Aquí tenemos el valor de la amplitud y tenemos un valor que está afectando al valor de x. Esta es la función seno de x normal, ¿sí? Ahora veamos si multiplicamos por 2 el argumento y multiplicamos por 3.5 a la función, que es lo que está afuera. Vean cómo cambia. Su amplitud pasó de ser 1 a ser 3.5. ¿Ven? Y aparte de eso, el corte, antes aquí lo hacía en pi, el primer corte, vean, lo hacía en pi, la gráfica gris, pero ahora el primer corte lo hace en pi medios. Todo tiene que ver por el valor que está acá adentro, ¿sí? Ese valor que está afectando a la X está afectando los cortes en el eje X. Antes lo hacía, el primer corte lo hacía en pi. Vean acá, lo hacía en pi y ahora lo hace en pi medio. Veamos otro ejemplo. Si quisiéramos graficar la función seno de x más 2, bueno, primero nos quedaría así. La función morada, color morado o lila, es la función seno de x sin este 2 que está dentro. Vean, hay una diferencia entre estas dos funciones. Una tiene el 2 en el argumento y otra tiene el 2 afuera. Entonces, para que veamos cuál va a ser la diferencia. Si se fijan, la moradita es la original. Lo que ha sucedido es que la original se ha desplazado, como es positivo, se mueve 2 espacios a la izquierda. Vean, este punto se ha movido hasta acá, 2 espacios. ¿Sí? Se ha movido 2 espacios hacia la izquierda. Entonces la gris sería seno de x más 2. Ahora observemos seno de x más 2, pero el 2 afuera del argumento. Vean lo que sucede. La función moradita es la original, seno de x nada más, pero si le agregamos ese 2 lo que está haciendo es subir la gráfica. Entonces todos los puntitos o todos los puntos que estaban aquí abajo en la morada se han subido 2 espacios hacia arriba, porque el valor que se ha agregado es positivo. Entonces, para que vean la diferencia de cómo afecta un valor dentro del argumento y uno fuera del argumento. El que está dentro del argumento hace un cambio horizontal y el que está fuera un cambio vertical. Entonces, si se fijan, hemos aprendido en esta clase cómo actúan gráficamente las funciones trigonométricas de acuerdo a los desplazamientos, a la amplitud y al periodo. Y eso es importante porque eso nos facilita la forma de graficar. Tomen en cuenta que hemos graficado utilizando nuestro programa de GeoGebra. En la próxima clase o en la clase presencial que tenemos vía online, vamos a ver cómo utilizar este programa específicamente para esta función.
Así que nos vemos en la próxima clase, se cuidan y sigan estudiando.